bienvenidos sean todos. Gracias por estar. Me alegra ver a Marlon y a Georgina y a Brian y a Brenda. Y gracias a todos los que han podido llegar. Quítame esta cosa que me ahoga. um, Vamos a estar aquí, como dijimos la semana pasada, vamos a estar aquí por un tiempo. No sabemos por cuánto tiempo, la verdad. Pero está sabrosa la brisa. Está sabroso la sombra. Así que disfruten este tiempo aquí. Vamos a agarrarle cariño a este lugar. Si los que necesiten usar el baño, en esa puerta de vidrio bajando a la izquierda. Y también los que quieran agua, por este lado tenemos un poquito de hielo con agua y sanitizer en las mesas que están a los lados. Los que quieran ofrendar, no están obligados, los que quieran ofrendar pueden depositar sus dineros, sus cheques en este potecito blanco que está aquí en esta mesa de este lado. Por un tiempo vamos a estar en este lugar, como les dije, y no vamos a estar recogiendo ofrenda regular como lo hemos estado haciendo por los últimos 2 años. Entendemos que muchos tienen limitaciones económicas y muchos han perdido trabajo u horas de contratos, así que no se sientan obligados a ofrendar. Los que de su corazón quieran seguir dando, sean bienvenidos, ¿ok? Bien, a partir de hoy y mientras estemos reuniéndonos en persona, vamos a recuperar la serie que pausamos el 8 de marzo. Increíble, 20 semanas atrás pausamos el Evangelio de Marcos en la mitad del capítulo 3. Hoy vamos a finalizar el capítulo 3, capítulo 3, versículos 20 al 30. Así que vamos a recomenzar la serie del Evangelio de Marcos. Y los que tengan sus Biblias, por favor, vengan conmigo a el capítulo 3, versículos 20 al 30, es lo que vamos a leer hoy. Para los que no están muy familiarizados, el Evangelio de Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. La Biblia tiene 2 partes. La parte del Antiguo Testamento, que se llaman los primeros 39 libros, la historia de Israel, y empezando de Jesús hacia adelante, el Nuevo Testamento, y hay 27 libros. Del Nuevo Testamento, Marcos es el segundo, y vamos a leer el tercer capítulo de ese segundo libro de Marcos. Así que los numeritos chiquitos, los números grandes son los capítulos, los numeritos chiquitos son los versículos. Así que vamos a leer el libro de Marcos, el capítulo 3, que es el número grande, los numeritos chiquitos 20 al 30. Y luego vamos a orar y vamos a hablar un poco de el pecado imperdonable. ¿Ustedes han oído del pecado imperdonable? Hay pecados, en el mundo católico se habla de pecados capitales y de pecados veniales. Los pecados veniales se quitan con confesión, pero para los pecados capitales hay que hacer un montón de penitencia. Pero la Biblia no habla de veniales ni habla de capitales, simplemente que todo pecado es mortal. Todo pecado merece la muerte. Todo el que peca es digno de muerte, y es lo que la Biblia enseña. Pero Jesús ha provisto la solución para que no tengamos que morir por ser pecadores. Eso lo vamos a hablar dentro de unos momentos. Entonces vamos a leer, yo voy a leer Marcos capítulo 3, versículos 20 al 30. Dice así: Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían: a este lo domina Beelzebú. Él expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y en parábolas les dijo: ¿y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata.
entonces así podrá saquear su casa. De cierto les digo que todo lo que ustedes, de cierto les digo que a todos ustedes se le perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos habían dicho, este tiene un espíritu impuro. ¡Wow! Vamos a orar. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por la bendición de poder reunirnos, hablar de ella, hablar de ti y reconocer que solo en ti hay palabras de vida eterna. Es un texto difícil que tenemos enfrente hoy y ya que hemos recomenzado la serie de Marcos, necesitamos tu ayuda más que nunca. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a edificar a tu pueblo, a entender este texto y aplicarlo a nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, Señor, permítenos exaltar la gloria del Salvador. Permítenos convencer por tu Espíritu a los que dudan, pero también, Señor, asegurar la salvación a los que creen. Y rogamos que en este tiempo y por muchos días que nos permitas reunirnos aquí, podamos hablar de ti con alegría, con sencillez de corazón, pero también con seguridad de estar glorificándote a ti y agradándonos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Bien, vamos a hablar tres realidades. En este pasaje vamos a ver tres realidades. Hay al menos 5 realidades, pero vamos a ver solamente 3 hoy. Y ya van a ver por qué. Hay mucho que hablar de este pasaje. Hay muchos detalles escondidos. Bueno, no escondidos, sino que hay que conectar este texto con algunos textos del Antiguo Testamento para saber las conexiones, de dónde salió Belcebú, por ejemplo, de dónde salieron los fariseos, de dónde salieron todos estos que estaban pasando, por qué creían que él estaba loco y todas estas situaciones. Son detalles que están en el pasaje que no nos va a alcanzar el tiempo para cubrirlos todos. Pero vamos a ver 3 realidades. La primera realidad que vamos a ver es la composición del mundo espiritual. La primera realidad es la composición del mundo espiritual. La segunda realidad es la condición espiritual del ser humano. Y la tercera realidad que vamos a ver es la supremacía de Cristo. Repito, la composición del mundo espiritual, la condición espiritual del ser humano y la supremacía de Cristo. Para los que están tomando nota, esos son los 3 puntos que vamos a hablar y vamos a aplicarlos al día de hoy, ¿ok? Lo primero es la composición del mundo espiritual. Vemos en el texto que Jesús viene de una jornada de los capítulos 2 y 1 y el mismo 3. Él está expulsando demonios, está sanando enfermos, está levantando paralíticos, está haciendo que los ciegos vuelvan a ver, está haciendo que los sordos vuelvan a oír, haciendo que los paralíticos vuelvan a caminar. Está haciendo muchos milagros y está expulsando demonios. Y es que la condición del mundo espiritual es binaria. Solo hay 2 posiciones. Tú estás o con Dios o estás con el diablo. No hay tintas medias, no hay tonos grises. O eres de Dios o eres del diablo. O vas para el cielo o vas para el infierno. O eres bueno o eres malo. No hay tintas medias. La condición del mundo espiritual es binaria. Son una o la otra. O es 0 o es 1. O es blanco o es negro. No hay tintas medias. O eres de Dios o eres del diablo. ¿Por qué digo esto? Bueno, precisamente porque Jesús está sanando enfermos, está expulsando demonios y a él lo acusan de que él está expulsando demonios, ven en el versículo 22, por el poder del príncipe de los demonios. Es decir, él como que estuviera vendiendo Coca-Cola tomando Pepsi-Cola. No puede ser. Jesús los llama tiernamente, vean el tono del versículo 23. Entonces Jesús los llamó y le dice, ven acá, yo te voy a explicar. Lo que tú estás diciendo es una incoherencia. Yo no puedo expulsar demonios por el poder de los demonios. ¿Tú entiendes que eso no se puede? Y le empieza a decir varias metáforas. Por ejemplo, le dice 2 metáforas. Le dice, si Satanás se subleva contra sí mismo, es decir, le da un golpe de estado
a sí mismo no puede permanecer. Un reino que se divide no puede permanecer. Una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Es decir, no se puede mantener en pie. Se cae, se tambalea. Entonces no puede ser que Satanás atente contra él mismo. No puede ser que alguien expulse un demonio por un favor que otro demonio le está haciendo. No, no se puede. Lo que sí se puede es que, lo que dice Jesús en el versículo 27, nadie puede entrar en una casa de un hombre fuerte. Dense cuenta que Jesús está equiparando a Satanás en el versículo 26 con un hombre fuerte en el versículo 27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte para robarle su pertenencia si antes que no lo ata, no lo amarra, no lo inhabilita, no lo incapacita para defenderse. Entonces Jesús está diciendo, Satanás es un hombre fuerte, pero aquí hay uno que es más fuerte que él. Esta composición del mundo espiritual es precisamente los que están con Satanás. Saben su poder, conocen su fuerza, los demonios saben lo que pueden hacer, tienen poder limitado. Por eso son hombres fuertes. Pero ahora llegó uno que es no un hombre fuerte, ni siquiera es más fuerte, es el más fuerte. No hay ni uno más fuerte que Jesús. Jesús ata a Satanás. Jesús ata a los demonios y por el poder, no de Satanás, sino el poder de Jesús, Él puede expulsar a los demonios, quitar a los demonios, expulsar las enfermedades, hacer que los ciegos vean, hacer que los sordos oigan, hacer que los paralíticos caminen, como vemos en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores. Entonces el mundo espiritual existe. Las enfermedades existen, los demonios existen, los ángeles existen, Satanás existe, Dios existe. No es algo que es ajeno a lo que nosotros vemos hoy en día. Ustedes, algunos dirán, pero es que yo no veo eso hoy en día. Eso puede ser en tiempos bíblicos. Y esos demonios no se manifiestan como en estos días. En el capítulo 2 está full de demonios, full de enfermos, full de ciegos. Pero hoy en día como que nosotros no vemos eso. Es verdad. Y no lo contradigo. Hay gente que dice, yo no creo en Satanás. Y a quien piensa así, yo le digo, eso es lo que él quiere que tú creas. Lo cierto es que Satanás es fuerte, es como un hombre fuerte, pero no es todopoderoso. Él tiene una red increíblemente interconectada de demonios y puros bichitos malos, pero no son omnipresentes. Solo Dios es omnipresente, solo Dios es omnipotente. Satanás no está habilitado para estar en varios lugares al mismo tiempo, ni para tener todo poder en toda ocasión. Esa es la composición del mundo espiritual. Es más, Jesús mismo dijo, si tú no estás conmigo, estás contra mí. ¿Dónde Jesús dijo eso? Justamente en el pasaje paralelo de este Marcos 3, en Marcos, vengan conmigo, a Mateo 12, versículo 30. En este mismo pasaje de los sinópticos, Jesús está hablando en el mismo contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero Mateo incluye el detalle del versículo 30. Mateo 12, versículo 30, Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Por eso entendemos que el mundo espiritual es binario. O es un 1 o es un 0. No hay 2, no hay 3, es 0, 1. Es negro o blanco. No hay tonos grises. Es grande o es pequeño, no es mediano. Entonces, para pensar, pudiéramos empezar preguntándonos, ¿yo estoy en el equipo de Dios o estoy en el equipo de Satanás? O no sé en cuál equipo estoy. Déjame decirte de antemano, si tú no sabes en cuál equipo estás en el lugar correcto para averiguarlo. Porque vamos a hablar de eso. El mundo espiritual es binario, o es 0 o es 1, o es blanco o es negro, o es de Dios o es de Satanás. Pero no hay nadie en el medio, no hay tintas grises, no hay terreno en la mitad. O el que está con Jesús, está con Jesús. Si no estás con Jesús, estás contra Jesús.
Segundo, vemos que la condición espiritual del ser humano. Se dice en este texto, en el versículo 28, Jesús asegura que todos los pecados de ustedes serán perdonados y hasta toda blasfemia será perdonada. Eso quiere decir dos cosas. Todo ser humano peca y todo ser humano tiene muchos pecados. No existe un ser humano que no haya pecado jamás. No existe. Ya por nacer es pecador. Ahora, pero una vez que uno nace pecador, uno empieza a pecar. Y empieza a pecar bastante. Imagínate que tú hayas pecado una sola vez al día. Una sola vez al día. ¿Cuántos pecados habrás sumado en toda tu vida? ¿Miles? ¿Cientos? Al menos 10, digamos. Pues tú eres una persona muy buena, tú eres una persona muy noble. Tú has pecado solamente 100 veces. Bueno, déjame decirte que por un solo pecado que tú tengas, uno solo, chiquito, blanquito, te mereces toda la ira del infierno. ¿Por qué? Porque no es que tú pecas contra el que tienes al lado. No es que tú pecas en grados, en escalas, o hay pecados chiquitos, pecados grandotes, pecados escandalosos, pecados públicos, pecados veniales o capitales. No. En Romanos 6:23 y en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, aunque sea una sola vez. Y no lo digo con satisfacción porque yo también soy pecador. Dice que todos pecaron y están destituidos, quitados, sacados de la gloria de Dios. No podemos entrar en la presencia de Dios con un pecado en nuestro corazón. Uno. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Esa es la condición espiritual del ser humano. Nada más por nacer, nacemos pecadores. Tú podrás decir, pero es que yo soy una persona buena. Yo estoy del lado de Jesús. Yo no he hecho nada malo. Yo digo una grosería de vez en cuando. Yo digo una mentirita de vez en cuando. Pero eso no le hace daño a nadie. Yo soy un ciudadano ejemplar. Yo doy limosnas para los pobres. Yo ayudo a los pobres. Yo ayudo a repartir cajas los sábados. Dice en el libro de Santiago que tú puedes ser muy bueno y puedes cumplir la ley en todos tus preceptos, en todos sus preceptos. Pero si incumples uno solo de los mandamientos de Dios, uno solo de los mandamientos de Dios, tú has quebrantado toda la ley y mereces toda la ira del infierno. Y ahora, si tú pasas la lista de los 10 mandamientos, tú te darás cuenta que no has quebrantado los mandamientos de Dios en uno solo. Si tú pasas la lista de los 10 mandamientos, tú te habrás dado cuenta que lo has roto casi todos, los 10 mandamientos y el 11 y el 12 y el 13 y todos los mandamientos. Y no es porque tú seas muy malo, es porque tú eres como yo, tú eres humano. Y los seres humanos, nuestra condición espiritual es una realidad que desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, todos los hijos de Adán y Eva nacemos con la naturaleza pecaminosa en nosotros. Ustedes dirán, pero como dijo un sabio ateo, que el ser humano se aliena, el ser humano nace buena, pero se aliena cuando es incorporado en la sociedad, se daña porque la sociedad ya está dañada. No, el ser humano nace malo y se aliena precisamente porque nace con una naturaleza pecaminosa, nace pecador. A ustedes nadie les enseñó a decir mentira, pero cuando papá o mamá preguntaban, ¿quién rayó la pared? Mi hermano, mi hermanita. ¿Por qué hiciste eso? Yo no fui. Desde pequeño no sabíamos ni hablar y ya sabíamos mentir. ¿Quién nos enseñó eso? Ya nacíamos así. Esa es la condición espiritual del ser humano. Pero ¿saben qué? Jesús promete perdón. Jesús garantiza el perdón. Él dice
que todos nuestros pecados pueden ser perdonados. Vean lo que dice precisamente en el versículo 28. A todos ustedes se les serán perdonados todo pecado y toda blasfemia. ¿Qué es blasfemia? ¿Alguien sabe lo que es blasfemia? Ese es precisamente el pecado del que acusaron a Jesús y por el cual lo crucificaron, lo mataron. Porque él estaba haciéndose Dios, estaba blasfemando, estaba incurriendo en blasfemia. La blasfemia es definida como una ofensa verbal contra la majestad. Por ejemplo, si usted llega aquí a la Casa Blanca y empieza a decir grosería y empieza a hablar del presidente, sea quien sea, usted empieza a hablar del presidente, usted lo van a agarrar por la manito y lo van a llevar a un hotel y lo van a encerrar ahí. O usted llega al Palacio de Buckingham, o usted llega al Palacio de Windsor, o usted llega a cualquier casa presidencial y usted empieza a hablar cosas contra el presidente y usted le van a decir, sí, aquí hay libertad de expresión, pero también hay consecuencias. Así que venga, aquí lo vamos a encerrar en esta habitación 5 estrellas. Entonces, la blasfemia es hablar en contra de una autoridad. Esa es blasfemia. Pero el ser humano nace con un rechazo, digamos, automático contra toda autoridad. Contra toda autoridad. Y hoy en día, en las ciudades que a ustedes les ha tocado vivir, en nuestros países, hay una corriente que se opone a toda autoridad. Esa corriente se llama la corriente postmodernista. No les gusta la autoridad policial, no les gusta la autoridad política, no les gusta la autoridad jurídica, no les gusta la autoridad eclesial, no les gusta la autoridad de papá y mamá, no les gusta la autoridad de la Biblia, no les gusta la autoridad de Dios, no les gusta ningún tipo de autoridad y se resisten a hacer lo que papá y mamá dicen, lo que el policía dice, lo que la Biblia dice. Pero Jesús garantiza perdón. Aunque tú rechaces la autoridad de Dios, Él ofrece perdón. En Primera de Juan dice, capítulo 1, versículo 9, dice que si confiesas tus pecados, eso es no solo por los que naciste, sino los que has cometido desde entonces, si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y librarte y limpiarte de toda maldad. Pero hay un pecado que Dios no va a perdonar. Hay un solo pecado que Dios dice, tú podrás pedirme perdón por todo lo que tú quieras y yo te voy a perdonar. Tú podrás arrepentirte de todo lo que tú quieras y yo te voy a perdonar. Pero hay un pecado que yo no le voy a perdonar a nadie. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Es una frase difícil. Es una frase que ha mortificado a muchos durante siglos. La blasfemia, la resistencia, el hablar mal de la autoridad del Espíritu Santo es un gusanito que mucha gente ha tenido ahí. ¿Será que yo lo cometí algún día? ¿Será que Dios me perdonó todo mi pecado? Pero yo no siento perdón porque yo una vez ofendí al Espíritu Santo y llamé al Espíritu Santo injusto y ahora yo cometí la blasfemia contra el Espíritu Santo y ahora no sé qué hacer porque yo le pedí perdón por todos mis pecados a Dios, pero Él dijo que me los iba a perdonar todo menos este. ¿Qué hago ahora? Una muchachita una vez me dijo, 13 años, me dijo, pastor, no he podido dormir por días. ¿Por qué? Dice, bueno, porque mi mamá me regañó y yo dije un montón de cosas en mi cuarto llorando contra Dios y contra el Espíritu Santo. Y yo leí este texto y ahora no puedo dormir. Y yo le dije, ¿y qué le dijiste al Espíritu Santo? Le dije feo, le dije que no existía, le dije que no me amabas, le dije que lo odiaba y le dije un montón de cosas al Espíritu Santo. Ahora no sé qué hacer. Una niñita de 13 años, ¿ok? Y yo le dije lo que les voy a decir a ustedes al final. Si tú estás preocupado por haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo más probable es que tú no lo hayas cometido. Y ya les voy a explicar por qué. La condición espiritual del ser humano es que todo ser humano nace siendo pecador por naturaleza, pero también se convierte en pecador por elección. Yo decido pecar. Yo decido pecar. Yo decido si decir la mentira o no. Yo decido si traicionar o no.
Yo decido si obedecer o no. Yo decido si hacer caso o no. Todas esas decisiones cuentan en mi historial como pecado. Por supuesto, si deshonro a Dios o deshonro a papá y a mamá o si incumplo alguno de los mandamientos. Ahora, esa es la condición espiritual del ser humano. Pero por cuanto la composición del mundo espiritual es binaria, entonces estamos en Dios, en Cristo, o estamos bajo el dominio de Satanás. No hay punto intermedio. Y yo no lo estoy diciendo para asustarlo. Aunque si se asustan está bien. Yo lo estoy diciendo porque si usted no está bajo el dominio de Dios, está bajo el dominio de Satanás. Y ojo, todos los pecadores, sin la intervención de Dios, están bajo el dominio de Satanás. Pero hay una diferencia y esa es la última realidad. Jesús ofrece perdón a todo pecado que tú confieses, menos a la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que de verdad ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo no se va a arrepentir jamás. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La incredulidad, el ofender a Dios por su trabajo contigo, el creer que Dios obra por el poder de Satanás. Dense cuenta lo que dice el versículo 30, en este mismo pasaje de Marcos 3. El versículo final dice, es que ellos habían dicho que este tiene un espíritu inmundo, impuro. Esa es la explicación del pecado imperdonable del versículo 29. Porque el que blasfeme, dice el 29, el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que el que lo comete jamás se va a arrepentir. ¿Por qué? Por lo que decía, por ejemplo, estos grandes teólogos. Ellos decían, por ejemplo, Agustín decía que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el estado de impenitencia definitiva de un alma. Él nunca se va a arrepentir de ofender a Dios y de culpar a Dios por todos los males que ocurren en el mundo o en su propia vida. La impenitencia definitiva del alma. Lutero, por ejemplo, decía que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia contra la misericordia de Dios. Dios te ama tanto que ha puesto gente alrededor de ti para predicarte el evangelio, para decirte que Jesús murió en la cruz por cada pecado tuyo y que si tú te arrepientes de tu pecado y pones tu fe en Cristo, tú serás salvo. Todos tus pecados serán perdonados. Todos. Pero cuando una persona entiende eso y dice, no, aún así yo no lo quiero, entonces tú estás blasfemando contra la obra del Espíritu Santo, tú te mantienes en incredulidad y vas a ir al infierno por la justa condena de Dios. Habiendo conocido a Jesús, tú lo rechazas y yo no quiero nada con él. Calvino decía, es una amargura permanente contra el amor de Dios. Karl Barth decía que es aferrarte a tus buenas obras en vez de abrazar el amor inmerecido de Dios. John MacArthur dice que es una ceguera voluntaria contra la revelación de Dios, que dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que la gracia de Dios es una muestra del amor de Dios para ti, que tú fuiste salvo por gracia. Acepta el amor de Dios, pero si tú no lo quieres, lo rechazas, es una ceguera voluntaria. Eso es lo que dicen, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. MacArthur dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es conocer la revelación de Dios, pero hacerte el ciego, no querer ver lo que Dios te está mostrando. Mark Dever, el pastor de aquí de Capitol Hill, él dice una cosa, que la blasfemia contra el Espíritu Santo, una frase más recordable, es guerra contra Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonada porque es guerra contra Dios. Cuando una persona conoce el evangelio, sabe cómo ir a la cruz, sabe cómo ir al cielo, sabe las muestras del amor de Dios, que te rodea con personas que te hablen del amor de Dios, pero aún así tú prefieres crujir los dientes y culpar a Dios por cualquier cosa mala que pasa en tu vida o en el mundo. Guerra contra Dios. Por eso
la blasfemia contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonada ni en este siglo ni en el venidero, porque es el único pecado por el cual la gente es enviada al infierno, por no creer en la obra de Jesucristo en la cruz. Y es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina tu vida para que tú puedas entender el Evangelio, para que tú puedas entender lo que Jesús vino a hacer por ti, a librarte de todos los pecados. Y si tú no crees eso, pues entonces tú permaneces bajo el dominio de Satanás y vas derechito al infierno, aunque no creas que existe, aunque no creas que estás en el dominio de Satanás, aunque tú creas incluso que estás jugando en el equipo de Dios. Pero hoy estás advertido. Sabes que la condición espiritual del mundo espiritual es binaria, sabes que la condición del ser humano es pecadora sin Cristo, pero sabes también que Dios ha ofrecido perdón en Jesucristo para todos tus pecados. Así que no tardes más, no tardes más. Si tú has conocido la obra de Cristo en la cruz y lo has abrazado, pues no te sientas culpable de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no sientas esa carga. Porque si tú te has arrepentido de todos tus pecados, tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo, tú no estás en un estado de incredulidad, tú no estás en guerra contra Dios, tú no estás en una impenitencia definitiva, tú no estás en resistencia contra la misericordia de Dios, tú no estás en amargura contra el amor de Dios, tú no estás confiando en tus buenas obras, sino en Cristo, tú no estás en ceguera voluntaria contra la revelación de Dios, tú eres amado. Si estás en Cristo, tú puedes estar seguro de que si te toca morir hoy, mañana estarás en el cielo con el Señor. Pero al contrario, si tú no has confiado en Cristo para salvación, Jesús mismo dice, el que no está conmigo, contra mí está. El que conmigo no recoge, desparrama. Si tú no has confiado en Cristo, en la obra que pagó todos tus pecados en la cruz, si tú no prefieres a Cristo, si tú no te has arrodillado ante la majestad del Rey, si tú no has adorado toda la resurrección de Cristo y todos los méritos que le hicieron merecer a Él el trono de gloria, pues entonces tú estás en guerra contra Dios, tú estás en una ceguera voluntaria, tú estás en resistencia contra la misericordia de Dios, tú estás en amargura contra el amor de Dios, tú estás confiando en tus buenas obras para ir al cielo, tú estás en una ceguera voluntaria contra la revelación de Dios. Y tú estás corriendo un peligro de muerte eterna, porque ten la seguridad de que si te toca morir esta noche, no estarás mañana en el cielo con Dios. Y te lo digo con temor y temblor. No porque yo esté pensando que yo soy mejor que tú, sino porque la única manera, y dice la palabra, que el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, el único nombre es Jesús. No puedes confiar en tus buenas obras, porque nunca serás lo suficientemente bueno para sobrepasar a Jesús, porque Él fue perfecto y tú no, ni yo tampoco. Ese es el pecado imperdonable. Atribuirle al Espíritu Santo, atribuirle a Dios las obras de Satanás, para que tú no puedas creer en lo que ha hecho en tu vida. Ese pecado es el único que lleva gente al infierno. No creer que Jesús tiene poder para salvar, para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. Algunos dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la oposición a los líderes. Algunos dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la homosexualidad. O algunos dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la traición a la patria. O la blasfemia contra el Espíritu Santo, hay un montón de pecados que la gente dice, uy, qué escandaloso, mira, cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo, no será perdonado jamás. No, todos esos otros pecados pueden ser perdonados por escandalosos que sean. Por escandalosos que sean. Asesinatos, violaciones, genocidios. Todos esos pecados horrorosos que tú jamás cometerías, otra persona sí lo cometió y Dios le ofrece perdón si los confiesa y se aparta. Pero no creer en la obra del Espíritu Santo en tu vida, no creer que Jesús murió en la cruz por ti, no creer que Dios te amó tanto para traerte aquí y escuchar el Evangelio, no creer que Jesús tiene perdón para todos tus pecados, eso te va a llevar derechito al mismo infierno que el genocida, el violador, el asesino, el mentiroso, el orgulloso. Así que si tú no has venido a Cristo, no tardes más.
ven a Él. Ven a Él. Él ofrece perdón para todos los pecados. Y no solamente perdón, te ofrece esperanza para esta vida y para la que viene. Te ofrece alegría sin par en esta vida y en la que viene. Y te ofrece su guía y su presencia en esta vida y en la que viene. ¿No es una buena oferta? ¿Vas a preferir seguir viviendo como has estado? Es mejor estar en Cristo. Es mejor, mucho mejor estar en Cristo. Por eso, tal como le dije a aquella niñita, no temas haber cometido el pecado imperdonable si tú estás preocupado de haberlo cometido. Si tú amas a Cristo, tú no has cometido el pecado imperdonable. Todos tus pecados en Cristo te han sido perdonados. Y por último, hermanos y amigos, Jesús es el hombre fuerte. No un hombre fuerte. Jesús es el más fuerte que venció al hombre fuerte, a Satanás. Vengan conmigo por favor a Colosenses 2, 13 y 15. ¿Cómo Jesús venció a Satanás? Les dije al principio que la condición del mundo espiritual es bueno o malo, Dios o el diablo, no hay puntos intermedios, o estás en Cristo o estás en Satanás. Pero vean lo que hizo Jesús. Colosenses 2, 13 al 15. Antes, esto para los que están en Cristo, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora, Dios les ha dado vida juntamente con Él, con Cristo, y les ha perdonado la mitad de sus pecados. Les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¡Wow! Y desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Jesús no es el más fuerte, no es el fuerte, Jesús es el más fuerte. Así que si el diablo quiere convencerte de otra cosa, ven a Cristo, confía en Él y Él promete perdonarte todos tus pecados y darte una esperanza de vida eterna por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad y por toda la eternidad que no termina nunca. ¿No es bueno estar en Cristo? Si tú estás aquí y tienes temor de ir al infierno, ven a Cristo y Él te llevará a la gloria con Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la garantía que hay en Cristo. Gracias por las realidades del mundo espiritual, de la condición del ser humano. Pero gracias también por la supremacía de Cristo. Gracias, Señor, porque en Cristo podemos tener vida eterna y que solo en Cristo podemos tener vida eterna. Y gracias, Señor, porque en Él no solamente tenemos la vida eterna, sino tenemos la seguridad de que ya la vida eterna para nosotros comenzó. Y no hay nada ni nadie. Y la dulzura, la ternura que hay en Cristo no es comparable con nada en este mundo. Por eso, Señor, permítenos disfrutar vivir en Cristo. Mientras tú vienes a buscarnos, aquí estamos, Señor, te estamos esperando. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, o si hay alguien que aún ha rechazado la obra del Espíritu Santo en su vida, si hay alguien que está en guerra contra ti, o si hay alguien que conoce tu revelación pero no quiere nada contigo, si hay alguien que cruje los dientes contra ti, si hay alguien, Señor, que ha preferido mantenerse en impenitencia permanente, te rogamos, Señor, que tú lo atraigas a ti con lazos de amor, que lo convenzas de la obra de tu Espíritu en su vida, que le hagas entender que lejos de ti la condena es inminente. Lejos de ti, Señor, el infierno está garantizado. Pero en Cristo podemos estar seguros, que creyendo en la obra de Cristo en la cruz, Señor, podemos estar sobreseguros de que el día que nos toque
dar el paso en lo oscuro, que nos toque pasar el río en la oscuridad, o que nos toque esperar la muerte, en la próxima mirada que veremos, el próximo abrazo que disfrutaremos, es el de nuestro Señor Jesús, que tomó para sí nuestros pecados y nos garantiza el perdón y la esperanza eterna. Gracias, Señor, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.